diputado. Tenemos el placer de presentar al diputado nacional Miguel Bassi, que está con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias a Carlitos también. Sí, gracias por venir, ¿no? Sí. No, gracias a ustedes, al contrario. ¿Se complicó la llegada? Así del tránsito, está todo muy movido, ¿no? En realidad lo que pasa es que tenía una mañana un tanto complicada, con muchas cosas que hacer, claro, y bueno... No, porque veo un tránsito estuvimos conversando con otros medios por teléfono también, y bueno, todo eso va atrasando las cosas. Diputado, ya que dice de los medios, supongo que uno de los temas, y se lo quería preguntar, es lo que sucede con Marino. No sé si lo han consultado por esta denuncia, ¿no? Sí, no, la verdad que a mí no me consultó nadie, sí, me enteré de la denuncia, habrá que ver de qué se trata, yo realmente no conozco detalles de la situación, lo conozco a Marino, me parece una buena persona, lo que pasa es que estas cosas hay que analizarlas en profundidad y ver que... Digamos, yo creo que este es un tema que hay que asumir todo con mucha responsabilidad, ¿no? Hay que ver si... y hay que permitir que actúe la justicia y se investigue en todos los casos. No, porque tengo acá que la UCR, acá Storani, dice que van a pedir, ¿no?, hablar con él. No sé si ha estado charlando con Storani. No, yo no estuve conversando con Storani, no. Pero imagino que sí, imagino que... Es un tema que también debe a los espacios políticos, al espacio en este caso. Por supuesto, por supuesto. Sí. A ver, yo creo que este tema es un tema muy, pero muy grave. Me parece que el tema del abuso, del intento de abuso de poder, de esta situación que se presenta en distintos ámbitos, ¿no? Como veíamos el otro día en el tema de los actores, o como se podría presentar también en el empresariado, en la política. Me parece que es un tema muy grave que tenemos que resolver en la Argentina. Yo creo que el tema gravísimo que tenemos que resolver, que a mí me preocupa mucho, pero muchísimo, es el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, el femicidio. Es algo en lo que hay que trabajar muchísimo, y me parece que hay que trabajar en la legislación. De hecho, hemos hecho algo en este tiempo. Por ejemplo, hemos agravado las penas en el caso de femicidio, digamos, hemos avanzado con el tema de la legislación, pero hay que trabajar mucho en el tema educativo, hay que trabajar mucho en el tema de la prevención, hay que darle a la mujer la protección desde el Estado que la mujer necesita, porque en muchos casos, todos sabemos lo que pasa, la mujer se siente... es vulnerable, no se siente vulnerable, es muy vulnerable y no tiene la defensa que el Estado le tiene que garantizar. Y bueno, y en el caso en cualquier forma de abuso de poder, yo creo que hay que trabajar mucho desde la justicia, desde la educación. Creo que tenemos que resolver este problema. Me parece que se ha convertido, no sé si se ha convertido, a lo mejor es un problema que teníamos desde siempre en la sociedad argentina y ahora lo empezamos a conocer en profundidad. Bueno, en buena hora que lo empecemos a conocer, pero creo que es un verdadero flagelo que hay que resolver, ¿no? Ahí donde actuó el feminismo, ¿no? Donde trajo de repente el tema y dijo, che, esto siempre molestó, ahora está en agenda, ¿no? Claro, el tema yo lo trataba el otro día vía telefónica con el diputado Carlos Castañeto. Sí. Porque hablaba del tema de que ya ahora ustedes tienen en agenda, y decía antes de salir al aire para el 18, y le digo, pero él está pidiendo mayor debate, ¿no?, para este tema. Él quiere que realmente se debata bien en comisiones, él quiere apuntar a lo preventivo, entonces darle mayor tiempo. Y yo le digo, pero este año se le dio un tiempo realmente al tema del aborto, y por ahí otros temas han quedado como muy acotados. No sé qué balance hace usted de este año, porque realmente fue un tema que le llevó un tiempo... no sé cuánto, 1 o 2 meses, usted me dirá. Sí, ¿Qué balance hace de la primera sesión fue el 13 de junio y la segunda fue el 8 de agosto, la sesión de Senado. Sí, pero nosotros estuvimos gran parte del año con la discusión en comisión, en plenario de comisiones, con 2 reuniones por lo menos por semana, y la verdad es que con una participación importantísima de muchísima gente, muchísimos especialistas y gente que tenía que considerar que tenía que ir para aportar.
Yo creo que, a ver, creo que el debate de la interrupción del embarazo fue un debate muy, muy rico, riquísimo desde mi punto de vista. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, estoy a favor porque lo considero un tema vinculado con la salud pública. Me parece que el aborto, nos guste o no nos guste, en la Argentina hoy existe, y la verdad es que creo que lo que hay que hacer es tratar de garantizar que se realice en las mejores condiciones posibles. Por eso es que yo acompañé desde siempre el proyecto. Incluso creo que hay que analizarlo con desvinculándose de las convicciones religiosas que cada uno de nosotros pueda tener. Sí. Digamos, acá se trata de... Tarea difícil. Sí, pero se trata de elaborar leyes. Las leyes no son para los que pensamos de determinada manera desde el punto de vista religioso. Las leyes son para el conjunto de la sociedad. Yo no puedo, desde mis convicciones religiosas, tratar de imponerle una ley al conjunto de la sociedad. Claro. Entonces me parece que... Y además las leyes tienen que estar vinculadas con la realidad. Y el Estado tiene que tener un accionar permanente en defensa, o mejor dicho, para mejorar la realidad. Y yo creo que, bueno, el tema de la despenalización del aborto está vinculado con estas cuestiones. Por eso creo que esto también puso en marcha, a partir de lo que vos decías también, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, yo creo que se puso en evidencia, se pusieron en evidencia una serie de cuestiones con las que hay que trabajar rápidamente, y bueno, y tenemos que avanzar en esa dirección. Esto por un lado, y por otro lado, el tema de la violencia en general y de la violencia en el fútbol en particular, que es lo que vamos a tratar el 18 con este proyecto del Poder Ejecutivo, para endurecer las penas respecto del funcionamiento de las barras, porque hasta acá la verdad es que esto estaba caracterizado casi como una cuestión contravencional, digamos, y la verdad es que claro, esto tiene que ver con el Código Penal, tiene que ver son delitos penales, y bueno, me parece que hay que trabajar mucho para terminar con la violencia rápidamente en todo sentido, ¿no? Se habituaba, por ejemplo, la figura de asociación ilícita, de los barra bravas, no sé, con los trapitos, con la reventa de entradas, como que se buscaba siempre otro tipo de delito para poder arrastrarlo, ¿no? Era un poco el modo que usaba la justicia. Exactamente, sí. Pero bueno, ahora justamente lo que se trata de trabajar en una ley vinculada con el tema de la penalización, digamos. Está bien lo que dice Castañeto también, en el sentido de que hay que trabajar en el tema de prevención, y estamos de acuerdo, y de hecho también hay iniciativas vinculadas, incluso los proyectos del Poder Ejecutivo también están vinculados con el tema de la prevención. Pero a mí me parece que nosotros rápidamente necesitamos darle a la justicia las herramientas necesarias como para que la justicia pueda actuar en estas situaciones. Por un lado. Y por otro lado también me parece que la justicia tiene que dejar de dormir la siesta. Hay mucha gente de la justicia que me parece a mí que tiene una actitud bastante poco comprometida con la realidad. Por eso es que nosotros nos encontramos con la situación lamentable de que muchos delitos graves que se producen en la sociedad son en realidad generados por personas que deberían estar cumpliendo una condena en ese momento y están gozando de una libertad. Igual la justicia argentina, no solamente en el caso fútbol o violencia, es lenta, es todo el aparato judicial que está... Todo. Porque, absolutamente todo. Y a mí esto me interesa porque en su momento recuerdo el kirchnerismo hablaba de democratización de la justicia. Y se lo atacó muchísimo al gobierno, al ejecutivo de ese momento, por este modo de querer llevar adelante la democracia, de radicalizar la democracia en todos los espacios, ¿no? Y hoy, ¿hay intenciones de democratizar la justicia, de aclararlo? Porque sabemos que no se pueden meter por una cuestión de poderes, ¿no? No le puedes decir al juez qué hacer y qué no hacer. El juez hace desde sus atribuciones lo que puede, ¿no? Y lo que quiere en cierto punto, pero uno no se puede meter por afuera. Pero desde una estructura estatal, ¿se puede modificar este tercer poder? Porque después vienen y declaran inconstitucional, no sé, el impuesto a la ganancia, inconstitucional esto, sí, que esto no, y vos decís, al final,
¿quién tiene el poder? Sí. ¿Hay equilibrio? La de independencia de poderes. Claro, también. o sea, ¿hay regulación entre poderes o al final ellos, a fin de cuentas, como manejan la Constitución, te dicen si eso no es? Sí, yo creo que naturalmente tenemos que garantizar la independencia de los poderes, pero también es cierto que dentro de cada poder todo el mundo tiene que actuar con la mayor responsabilidad. Y me parece, existe en definitiva una instancia que es el Consejo de la Magistratura, Sí. A partir del que se pueden resolver muchas cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la justicia. Existe obviamente el mecanismo del juicio político, Claro. para apartar a un juez que no ha cumplido con su función, pero me parece que también es necesario apelar a la responsabilidad de la justicia, de los jueces en general, porque a mí, por ejemplo, este tema del impuesto a las ganancias me Sí. parece absolutamente injusto y absolutamente hipócrita. Este Beneficio, término a lo mejor privilegio. puede resultar medio duro, pero la verdad es que plantear la intangibilidad del salario de los jueces, Claro. en definitiva, ese concepto está así establecido para que ningún juez pueda ser presionado a partir de una situación económica. Pero que si todos pagamos el impuesto a la ganancia, no veo por qué los jueces de este país no pueden pagar el impuesto a la ganancia y tenemos que recurrir a una situación de ponerle el impuesto, valga la redundancia, a aquellos que recién ingresaron en 2017. La verdad es que me parece una Aparte situación que muy no es compleja. que cobran poco. No, los jueces cobran muy bien y deberían, como todos los ciudadanos Sí, de este país, sí. pagar el impuesto a la ganancia. No Claro. tienen por qué tener un beneficio extra de ninguna manera. Y por otra parte, pero esta es una cuestión, si se quiere, hasta menor. Me parece que los jueces tienen que ponerse las pilas, como dicen los chicos, y dejarse de embromar con algunas cuestiones. No puede ser que porque un juez no haya analizado bien la situación de determinado interno, de determinada persona que está preso en una cárcel, le dé una salida transitoria, y en esa salida transitoria esa persona viole y mate a otro. La verdad es que me parece que los jueces tienen que hacerse responsables de esta situación. Ustedes recordarán lo que pasó en Entre Ríos, por ejemplo, Sí. el famoso tema donde un personaje que estaba en la cárcel, Sí. que debería haber estado en la cárcel, fue liberado por un juez, inmediatamente violó y mató a una chica, y resulta ser que el señor juez no le pasó absolutamente nada, y el resultado de esto es que tenemos una chica muerta más en el país. Por eso yo digo, los jueces desde ese punto de vista se tienen que dejar de embromar, tienen que estudiar a fondo qué es lo que hacen con estas cuestiones de las libertades anticipadas, este tipo de Y situaciones. después, Sí, lo que decíamos con vos, Dari, la empatía también, porque tener como cierta también empatía como funcionarios y decir, che, está pasando esto, y no ese divorcio que hay entre, hasta mismo el sector, a veces lo vemos en la legislatura acá, ¿no? Que se está debatiendo por ahí, discutiendo horas y horas alguna cuestión que no tiene que ver con la demanda y lo que está pidiendo la sociedad afuera. Claro. Me parece que Exactamente. está un poco también atravesado por eso el sistema judicial. Claro, y porque si no, después lo que nos pasa es esto que pasa en muchas sociedades y que nosotros esperamos que no nos pase en la Argentina, que la gente con razón empieza a pedir leyes cada vez más duras, Sí, también. mano dura. Sí, tuvimos el fenómeno de los linchamientos en su momento. Claro. Hemos tenido el auge de la violencia hace un par de semanas, que un policía agarró un pibe que había robado un celular y el tipo le pedía que le pegue un tiro, y decía como Bolsonaro. Y Claro. pasó en Capital Federal. Sí, que todos O sea, gritando, bueno, en Brasil claro. bien. En Brasil directamente festejaban que lo habían matado. Sí. Acá en Argentina no. Acá en Argentina no pasó eso, porque nuestra fuerza todavía no está radicalizada, pero se festejaba y se reivindica a Bolsonaro con toda esa violencia y virulencia en su discurso, que nos lleva a una vida punitiva y que
si uno mira, los países más punitivos no son los países más seguros. No, claro. No es un... No, claro, por eso yo digo, en la Argentina tenemos legislación suficiente como para resolver muchos temas de la seguridad. No es necesario endurecer las leyes. Hay casos particulares como que sí, por ejemplo, este tema de los barras, que hay algunas cuestiones que hay que... Pero en términos generales, tenemos una legislación que nos permite resolver el tema de la seguridad, pero tiene que funcionar mucho mejor la justicia y tiene también que funcionar mucho mejor las fuerzas de seguridad. Ahí también tenemos un problema, porque las fuerzas de seguridad no están bien preparadas, no están bien formadas, en muchos casos. Bueno, todos sabemos lo que es. No cuentan tampoco con las herramientas de trabajo necesarias. Tampoco tienen la estructura, claro, sí, es cierto, todo eso pasa. Está un poco complicado. A mí, una que me gustaría, y ahí te dejo. Sí. Esta ley se vota ahora el 18 o 19. El 18 en diputados. En diputados el 18. Es penal. Sí. Los delitos que cometan los barra brava a partir de que se sancione la ley, porque aparte falta Senado después, pero claro, cuando se sancione recién ahí contarían, no es que sería retroactivo, claro, a, por ejemplo, no sé, el problema que tuvimos Boca River y el desastre que fue la no final en nuestro país, ¿no? Exactamente. No podría ser retroactiva la ley, no es que nosotros como ciudadanos decimos, bueno, ahora con la ley barra brava es que agarren los de River, o que agarren a los de All Boy, o los de Gimnasia, o lo que sea, no, va a ser de ahí para adelante. De ahí para adelante. O sea, que tengamos en cuenta que es una ley penal en ese sentido, no hay retroactiva. Es así. Es así. Es así. Sí. Es para el futuro. Es para el futuro. De acá lo que viene. Exactamente. Para ir cerrando, nos queda un minuto, pero por ahí nuestros compañeros nos van a hacer algunos más, porque nos queda la parte, digamos, la parte por ahí política que también quería consultarlo. Se viene un año electoral base y, bueno, cómo se está parando el radicalismo en esta situación de estar en Cambiemos, de tener disidencias y de también la necesidad de, por ahí algunos radicales, de no estar dentro del espacio y sí formar un gran frente con otros sectores. Digamos, ¿cómo ves esa situación? Yo creo que nosotros tenemos que, estamos en Cambiemos, somos parte de una construcción política que llegó al gobierno, convocamos a la sociedad para que acompañara esa construcción política también desde el radicalismo, es decir, que tenemos que asumir también esa responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo tremendo, nuestro principal objetivo tiene que ser que desde el gobierno se hagan las cosas para dar las respuestas que la sociedad merece y demanda, con razón demanda. Entonces, me parece que hoy la principal preocupación de todo Cambiemos, también del radicalismo dentro de Cambiemos, tiene que ser, ver cómo estabilizamos la situación de la economía, ver cómo generamos condiciones para que de la pequeña y mediana empresa exista un incipiente, aunque sea por ahora, crecimiento económico, y eso empiece a generar trabajo, aunque sea gradualmente, paulatinamente, y eso empiece a reducir la pobreza. Yo creo que hacer especulaciones electorales en un momento en el que estamos atravesando la situación crítica que estamos atravesando desde el punto de vista de la economía, con las lamentables y serias consecuencias que tiene desde el punto de vista de la pobreza, me parece que sería muy poco responsable, ¿no? Yo creo que el radicalismo está ahí, está comprometido, pero no estamos comprometidos frente al presidente de la República, o la gobernadora, o estamos comprometidos, o frente al PRO. Estamos comprometidos como partido político frente a la sociedad. Como está todo, Cambiemos. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. Por supuesto, siempre hay discusiones. Todos los partidos políticos que pretenden ocupar más espacios, el radicalismo también pretende ocupar más espacios, y tiene razón, porque además tenemos cuadros muy importantes como para integrar listas de candidatos o para ocupar determinados lugares en la función pública, pero esa no puede ser la principal preocupación. La principal preocupación tiene que ser que resolvamos los problemas. Incluso yo creo que la verdad es que creo que es la principal preocupación del propio presidente de la República, de la gobernadora de la provincia, del intendente en el caso de La Plata. Creo que estamos todos muy, muy preocupados por eso. Diputado, a mí me llama la atención porque hablamos con algunos radicales y nos dicen, fue un frente electoral, como solamente llegamos hasta ahí, después no participamos en gobierno. Otros radicales nos dicen, somos una construcción política.
estamos comprometidos frente a la sociedad, que no sé qué político no diría eso, ¿no? O sea, podríamos decir que el peronismo no está comprometido a la sociedad, no sé. El trotskismo, no sé. O sea, lo puede decir cualquiera en cierto punto. Pero yo le pregunto, el radicalismo, dentro de sus banderas, su doctrina, el partido, ¿no? Sus convenciones, su historia, ¿están de acuerdo con el modelo económico de desarrollo que eligió Mauricio Macri con Duhovne y los 7 tipos que pasaron por Economía y Banco Central y Nación y todo lo que sucedió? ¿Están de acuerdo? ¿Ese modelo los representa realmente? Lo que ocurre es que, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas, hay que saber distinguir. No hay yo creo que no se puso en marcha, o lo más grave de esto, no es el modelo. La verdad es que lo que se puso en marcha es una forma de superar una crisis, y lo que no se logró es superar la crisis. Y quienes ocuparon los espacios, a ver, el primer ministro de Hacienda fue Alfonso Prat, sí, que es un hombre muy amigo del radicalismo, muy asociado al radicalismo, sí. Así que nosotros no podríamos de ninguna manera decir no tenemos nada que ver. Alfonso Prat es un hombre que participa a veces de las reuniones, claro, que fue propuesto, claro, en alguna medida por el propio radicalismo, claro. Es decir que lo que ocurre es que la situación económica de la Argentina es gravísima, muy grave, no solo consecuencia de los errores cometidos en el gobierno kirchnerista. Yo creo que durante el kirchnerismo se cometieron muchos errores desde el punto de vista económico, muchos, y graves errores. Pero la situación económica de la Argentina es grave desde antes. Digamos, son muchas décadas de situaciones que no se resuelven, que sería largo de conversar, pero que han hecho que la situación sea realmente crítica y no se puede superar fácilmente. Nosotros, o Cambiemos, o el Poder Ejecutivo, yo creo que cometió un error de cálculo. Imaginó que porque había un cambio de gobierno rápidamente se iban a generar muchas inversiones en el país, esas inversiones iban a generar crecimiento económico, y ese crecimiento económico iba a generar trabajo, reducir la pobreza y reducir el déficit fiscal por mayor recaudación. Sí. El famoso no pasó. No, la lluvia de inversiones, a partir de la lluvia de inversiones mejorarían las condiciones, claro. Pero ahí necesita un asesor en política internacional, el presidente. No, bueno, a ver, lo cierto es que podría haberse dado esto, porque no fue solo el presidente, fuimos todos, como yo digo, incluso economistas como Alfonso Prat también imaginaba esta situación. A partir del famoso segundo semestre. Pero a partir del 2008 es imposible pensar que los capitales iban a expandirse por el subdesarrollo, por las periferias. Sí, está bien. El 2008 marcó el mundo, marcó la historia de la economía mundial. Sí, pero está bien, pero sin embargo se habían dado condiciones ya en el 2014, 2015, que hacían que nosotros pudiéramos pensar que Argentina iba a tener, no iba a ser un boom de inversiones como podrían haber sido otros países asiáticos, claro, pero que en Argentina iba a haber más inversión, incluso más inversión de los propios argentinos, Y pasó. Lo que pasa que, claro, todo el mundo se quedó esperando, todos los inversores se quedaron esperando, no decidieron apostar a la Argentina. Para colmo, es cierto, el último año tuvimos problemas, como fue una caída importantísima en el ingreso de divisas por la exportación, como producto de la sequía y las inundaciones que se combinaron, y después por el aumento de tasas que en Estados Unidos, que hizo que rápidamente los inversores buscaran mercado seguro, ¿no? Recuerdo el proceso de pesificación. No sé si se acuerdan cuando el kirchnerismo invitaba a pesificar las cuentas, y muchos argentinos lo hicieron, muchos tipos que eran ricos lo hicieron, obviamente no imagino que especificaron todo, pero muchos lo hicieron, y después la primera medida de Macri, cuando es quitar el cepo, le hizo perder poder adquisitivo a posibles inversores de manera abismal. Entonces, o sea, la verdad, yo estudiando un poco de economía, estudiando un poco de politología y qué sé yo miro la medida que toma Macri, que toma Duhovne, que toma cualquier tipo del gobierno nacional, pues sí, son increíbles, en un contexto que no es alentador ni favorable, porque no tenemos un viento de cola, no estamos en el 2008, en el 2007, 2006, 2008 2005. Nosotros, 2005, no estamos en ese momento. Veo que Donald Trump, en vez de desparramar capitales por el mundo, agarra y dice, muchachos, vengan, los contraigo, porque si no les pongo aranceles, les pongo impuestos, empieza una guerra con China, lo que sea. Yo veo todo ese contexto y no puedo creer que crean que van a venir tipos así, no, vayamos a la Argentina por altruismo, porque el presidente Macri, el amigo,
está presidiendo ahí y la tiene peluda. No me lo ese es No, pero naif, no por eso, pero sí porque el Mercosur es un lugar importante. Brasil estaba atravesando una situación complicada y la verdad es que imaginar que iba a haber más inversión en el Mercosur, de hecho terminó habiendo más inversiones, pero no fue en la Argentina. Hubo más inversiones en Chile, hubo más inversiones en Perú, hubo más inversiones en Bolivia. Digamos, no era inimaginable que hubiera más inversiones en la Argentina. Y con el tema del cepo, también es cierto que era un reclamo de todo el mundo. Todo el mundo pedía que se eliminara el cepo, incluso fundamentalmente lo pedía la industria, porque la industria decía, necesitamos importar para poder producir. Y tenía razón. Ahora, hubo un error de cálculo, pero de ese error de cálculo participó todo el mundo. Pero todo el mundo, gobierno y no gobierno. Se decía que en ese momento no iba a haber traslado a precios porque los precios en la Argentina ya estaban calculados sobre la base del dólar paralelo que estaba a 14 pesos. Bueno, claro, hubo traslado a precios, pero eso, ¿sabe por qué es eso? Por la tremenda cartelización que hay en la economía argentina. Y ese es un cálculo, un error de todos los gobiernos. No hubo gobierno que no se equivocara en eso, porque en la Argentina en realidad no funciona adecuadamente el libre mercado. Nosotros reaccionamos contra el libre mercado sin comprender que en realidad en cada rubro importante de la economía argentina se juntan 4 o 5 empresas y fijan los precios. Entonces ahí tenemos un problema. No existe esa competencia de la que vivimos hablando. Entonces, si vos vas al acero, por ejemplo, resulta ser que entre muy pocos fijan el precio del acero, lo mismo pasa con el aluminio, lo mismo pasa con cada uno de los productos importantes que terminan formando todos los precios, ¿no? Tenemos oligopolio. Con el tema tenemos del alimento. Muy claro, muy claro. Pero igual, es esto, no sé si es inexperiencia de que... y voy a tener un prejuicio, pero voy a tirar un prejuicio que después me pego un cachetazo solo, pero que es ingeniero y no agarró nunca en su vida un libro de historia. La verdad, porque yo agarro y le pregunto a usted me parece que es alfonsinista. Si es alfonsinista, Irigoyen tiene que ser una imagen muy fuerte. Yo le pregunto, desde los tiempos de Irigoyen, no quiero ir más atrás, no quiero ir a Roca y la oligarquía, desde los tiempos de Irigoyen, ¿cuándo la oligarquía argentina o la burguesía nacional desde el peronismo fue benévola ante el libre mercado? ¿Cuándo? ¿Cuándo vio el libre mercado con buenos ojos y no especuló? No, nunca. Nunca. Pero a ver, entonces, ¿por qué pensaba que el 2015 iba a ser que pero sí? no hubo gobierno que pudiera resolver esa situación. Ninguno. Entonces, ¿por qué pensar? Entonces, el anterior, que no era ingeniero, tampoco pudo resolver esta situación. De hecho, el kirchnerismo terminó destrozado económicamente. Si el kirchnerismo no hubiera terminado destrozado económicamente, no hubiera perdido la elección. Claro. En realidad pierde la elección en el 2015 porque la economía era un fracaso y porque la economía era un fracaso tuvo que dictar el cepo. El cepo se instala porque en la Argentina ya no había más dólares. Claro. Por eso se instala el cepo. Entonces también fracasó la economía del kirchnerismo. Y algunos dicen que tenía que ir más a fondo. ¿Cómo? Algunos dicen que tenía que ir más a fondo con el campo. Y fracasó la economía anterior al kirchnerismo. Y fracasó la anterior. Y fracasó la del propio Alfonsín. Y cayó Arturo Illia por los medicamentos. Y hoy este gobierno tiene la misma pelea que tuvo Arturo Illia por los medicamentos, la tiene este gobierno. Aunque parezca mentira. Hoy el PAMI está enfrentado con los laboratorios nacionales por el tema de los precios de los medicamentos. Entonces, la verdad es que es cierto lo que vos decís, pero es una constante que... Yo creo que hay que dejar siempre, ¿no? Hay que dejar de acariciar al empresariado argentino. Porque cada gobierno que viene lo acaricia un poco, cuando se cansaron de la caricia, le sacaron el bozal y te comió la mano. Yo comparto, y no lo digo con violencia, no digo con violencia, hay que avanzar contra el empresariado. Pero hay que dejar de pensar que es un perro bueno cuando en realidad nos mordió la mano siempre el empresariado argentino. Sí, seguro. Yo creo que el Estado tiene que ejercer más control sobre por lo menos tiene que ejercer control sobre el tema de los oligopolios, tiene que este tema, la cartelización, esto que vimos de los cuadernos, es cierto, los políticos que participaron de esto son absolutamente responsables, pero los empresarios, ahí está, porque son multimillonarios empresarios, porque justamente lo que terminaron haciendo es comprando con coima la obra pública en lugar de tratar de ser eficientes en la gestión empresarial. Digamos, bueno, estas cosas son con las que hay que terminar en la Argentina. Aparte nos lleva un desgaste de creer en el sistema. Estamos viviendo una etapa en la cual hay un descreimiento del Estado moderno,
de la democracia, donde aparecen estos personajes medio tiránicos y que generan simpatía. Eso Sí, es lo que más, sí, claro más, que sí. más temor genera. Claro que sí. Nos tenemos que ir porque nos pasamos 13 minutos. ¿Qué le parece, Miguel, si lo invitamos en otro momento? Ha sido un placer, pero mucho queda gusto. invitado para cuando usted lo disponga, si no lo tenemos, si no hablamos antes de fin de año, que tenga felices fiestas y un buen comienzo de 2019. Bueno, gracias igualmente y con mucho gusto, sí, con muchísimo gusto, porque estos temas son muy lindos, muy interesantes, podríamos encontrar y analizar esto. Sí. O sea, acá hay un futuro politólogo y muy se bien. apasiona, se No, apasiona. yo quiero expropiar todo. No. Estudio en la católica y quiero expropiar todo. Esto es malísimo, pero bueno. Hasta Hasta el lunes nos encontramos. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Hasta el lunes, chao.